Actualmente Chile vive un proceso constituyente, se está redactando una nueva constitución. Esto, recordemos, surgió a raíz del enorme estallido social que vivió el país en 2019, curiosamente el país modelo de la derecha latinoamericana. También hay que mencionar que en tan solo 9 días, esto es el 19 de noviembre, se celebrarán en el país vecino las elecciones presidenciales. Además, hay que mencionar que el presidente actual, Sebastián Piñera, apareció en los Pandora Papers. Se trata de una mega filtración que reveló el nombre de miles de figuras públicas que tienen su dinero oculto en paraísos fiscales. Por este motivo, Piñera se le realizó un pedido de juicio político, el cual recibió la media sanción en la Cámara de Diputados. Vamos a charlar un poco más sobre este tema con el abogado constitucionalista Juan Carlos Cayo Rivera, quien nos atiende desde el país vecino. Juan Carlos, en principio te agradecemos por esta comunicación con Barricada TV. Quiero comenzar preguntándote cómo se llegó a este pedido de juicio político y qué implicaría en caso de que el Senado lo apruebe. Bueno, primero que todo, saludar. Espero que estén muy bien. Efectivamente, como dices tú, estamos acá de hecho, ahora estoy en Santiago por las labores propias de la convención. Estoy acá en mi trabajo de asesor de una de las vicepresidencias de la convención. Como bien relataste tú, haciendo el previo de la introducción a la conversación, está en pleno curso este proceso de acusación constitucional en contra del presidente de la República. Lo que va a suceder ahora es que esto va a ser votado la próxima semana, el 16 de noviembre. Durante todo el día está citado el Senado para votar en calidad de jurado. Durante toda la día, probablemente esto se pueda extender hasta altas horas de esa jornada. Y ahí, actuando como jurado, los miembros del Senado decidirán respecto de los dos capítulos que contiene la acusación constitucional. Esto es por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes y haber comprometido gravemente el honor de la nación. Y a lo que se expone efectivamente es a ser destituido, y para eso después, una vez, o sea, si es que eso ocurriera, si es que obtuviera los votos para ello, que se necesitan 2/3 para que eso ocurra, técnicamente lo que ocurriría son los mecanismos de sucesión que establece la Constitución para este caso, y tendría que haber en este caso un vicepresidente que se tendría que nombrar por el tiempo intermedio, porque tal cual como dices tú, en la práctica estamos también a puertas de una elección presidencial que también va a renovar la Cámara Baja completamente, la mitad del Senado, y también se eligen consejeros regionales en nuestro país. Quiero preguntarte un poco por el contexto en el que se llega a este proceso, pero también qué lectura se puede hacer en clave justamente a las elecciones que ya llegan, teniendo en cuenta que si bien el gobierno y su candidato presidencial también tienen la imagen muy deteriorada, a su vez esto convive con un aparente fortalecimiento del candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, quien, repito, aparentemente porque no tenemos resultados, sería quien competiría por la presidencia con el candidato de izquierda Gabriel Boric. Sí, esto es más bien ya no tanto de descripción, si tú lo quieres poner técnica constitucional, sino que para que para que nos puedan entender las personas que nos están viendo, acá hay un escenario que se viene configurando, ¿cierto? Y que está dado por diferentes elementos. Tenemos por un lado una convención constitucional que está avanzando. De hecho ya terminó su etapa de elaboración de los distintos reglamentos que tiene la convención y ya está en pleno funcionamiento las comisiones temáticas que están propiamente tal, ya construyendo y debatiendo normas para luego que pasen al pleno para tener una nueva constitución y que sea sometida al plebiscito de salida. Esto para el próximo año, ya para el próximo gobierno
Esto también se ve cruzado por una crisis post-pandemia, que en Chile tiene diferentes tipos de expresiones. Una de ellas es, que me imagino que es parte, ¿cierto?, del escenario latinoamericano, me imagino que también en la Argentina, una crisis, una profunda crisis política, que es una profunda crisis económica que en nuestro país se expresa con una seguidilla a punta de retiros de los fondos de pensiones de las personas, que ahí hay que hacer también una especie de explicación. Lo que se ha hecho en nuestro país es que se han ido entregando, o a punta de leyes, como decía, la posibilidad de sacar 10%, retiro de que las personas sacan de sus fondos de pensiones, 10% para poder apalear esta crisis económica. Y tenemos un presidente que aparece, como bien lo dijiste tú al principio en la introducción, ¿cierto? Aparece involucrado con venta de una minera en un paraíso fiscal que, ¿cierto?, pretendía hacer negocio en un paraíso de la naturaleza. O sea, un paraíso fiscal, un paraíso de la naturaleza que pretendía ser explotado. Y eso configura un escenario, ¿cierto?, muy complejo en la lógica de las elecciones. Entonces, en las elecciones que se vienen la próxima, ya en no más de, estamos hablando de no más de 15 días más, ya tendríamos elección presidencial. Entonces, el gobierno decide hacer política, ¿cierto?, para intentar salvar lo poco que queda de la estantería, y deja caer, a mi entender, a su candidato, que en este caso era Sebastián Sichel, lo deja caer y empieza a dar gestos para su electorado, en este caso más de derecha, el núcleo duro de la derecha, y decide establecer un estado de emergencia en el Gualmapu, en el territorio mapuche, militarizando el territorio mapuche, ¿cierto? Para hacerle ese guiño a esa derecha conservadora, ¿cierto?, mucho más reaccionaria, que está buscando, que siempre busca seguridad, que siempre busca establecer diferencia entre los buenos y los malos, ¿cierto? Y derechamente represión ya militar, ¿cierto?, en contra del pueblo mapuche, que, por ejemplo, ya tuvo un muerto hace más o menos 2 semanas, por un incidente que se vive en una carretera entre la localidad de Tirúa y Cañete, donde fallece una persona. Y eso Sí, efectivamente potencia la figura de José Antonio Kast, que viene, ¿cierto?, un poco con ese discurso de ultraderecha, conservador, profundamente liberal en lo económico, y que viene con esta idea de la fuerza e intentar, ¿cierto?, romper y barrer con todas estas cuestiones que te estaba señalando respecto de una posible recuperación económica totalmente liberal, o, por ejemplo, los posibles cambios que pueda traer la Convención Constitucional y una nueva Constitución. sí, totalmente. Todo esto no es menor. Como mencionaba, al menos esto corre por cuenta mía. Chile es ejemplo para la derecha latinoamericana, por un lado por el modelo neoliberal que se implementó en las últimas décadas, pero también por la vigencia de, por ejemplo, la Constitución que se está por cambiar ahora, que fue establecida por el dictador Augusto Pinochet. Quiero preguntarte, me parece muy interesante las cuestiones que mencionás, quería preguntarte también por esta militarización del sur del país que realizó Sebastián Piñera justamente para recrudecer la represión sobre el pueblo mapuche. De hecho, como mencionabas, ya hay un muerto que es atribuido, si no me equivoco, a carabineros. Quiero A la Marina. preguntarte qué se sabe, qué lectura se puede hacer de esta decisión y bueno, qué lectura también se puede hacer en contexto de la Convención Constituyente, donde, como mencionabas al principio, los pueblos originarios tienen un rol central. Sí, fue lamentablemente muerta esta persona, ¿cierto?, en manos de infantes de Marina, en esta lógica de la ocupación militar del territorio de Gualmapu. Eh, Lamentablemente, como te decía, acá lo que el gobierno eligió fue hacer política a través de este estado de excepción constitucional, eh, estableciendo de que acá existía terrorismo, de que acá existía narcoterrorismo, de que están constantemente ocurriendo delitos graves, cuando no se analiza finalmente el origen de la violencia. El origen de la violencia también tiene que ver con una violencia sistemática que realizó el Estado de Chile y que se ha prolongado durante se puede decir desde la vigencia de la República de Chile,
en el Gualmapu con el expolio de las tierras, con una ocupación militar post Guerra del Pacífico, estoy hablando a finales del siglo XIX, y que significó, ¿cierto?, la reducción del territorio del pueblo nación mapuche, y desde ahí en hacia adelante han existido solamente procesos extractivos en la tierra en los territorios del pueblo nación mapuche, y las demandas históricas no han sido satisfechas. Y, ¿cierto?, de cuando en cuando, ¿cierto?, se les trata como terroristas, se les trata de reaccionarios, de violentistas, y finalmente acá es un conflicto político que no debería ser resuelto por esta vía. Y como también señalas tú, y eso también es muy interesante, eh, las banderas del estallido social que nos llevaron al proceso constituyente, o que son más bien un largo camino para llegar al proceso constituyente actual, eh, eran finalmente las banderas de los pueblos originarios, en especial la bandera del pueblo mapuche, que estaba, ¿cierto?, en Plaza Dignidad, ex Plaza Italia, ex Plaza Baquedano, y que eh, levantó, ¿cierto?, en la conciencia de los chilenos y de las chilenas, ¿cierto?, estas ganas de querer, o esta intención, ¿cierto?, de querer volver a lo nuestro hacia los pueblos naciones originarias. Y ahí finalmente esa expresión, que no es casualidad que tengamos una presidenta mapuche, que tengamos dos vicepresidencias de pueblo originario en la convención, y que los temas de los pueblos, ¿cierto?, se estén escuchando en esta convención constitucional. Y a contrapelo de esto, bueno, tenemos esta ocupación militar. No es casualidad, finalmente obedece a algo, y finalmente intentar, como te decía, hacer política de la peor manera posible. Juan Carlos, por último, para cerrar la entrevista, quiero mencionar que aquí en la Argentina, en el último mes sobre todo, se viene también fortaleciendo un discurso mediático de estigmatización al pueblo mapuche, en el cual se vuelve a agitar el fantasma del avance mapuche sobre el territorio nacional. Te quiero preguntar, para cerrar la entrevista, si tenés alguna opinión de por qué esto sucede al mismo tiempo en ambos países. Eh, yo no podría hablar, la verdad, me cuesta hablar de la realidad de otros países. La verdad es que estamos muy tratando de hacer un análisis de un poco de lo que pasa acá en Chile. Lo que yo sí puedo decir es que yo también, que pertenezco a un pueblo-nación, yo soy Aymara, eh, nosotros estábamos antes que el Estado, finalmente. No es que los mapuches estén avanzando sobre territorio argentino, no es que los mapuches estén avanzando sobre territorio chileno, sino que nosotros, los pueblos, los que pertenecemos eh, a un pueblo originario en específico, estábamos antes de las fronteras nacionales, estábamos antes inclusive de la llegada del invasor español, de la corona española, y somos nosotros más bien los que nos deberíamos preguntar por qué ustedes, o por qué los estados-naciones no son capaces de reconocer tal cual todos nuestros derechos a autodeterminarnos nuestras formas políticas, a autoorganizarnos, a poder recuperar nuestras tierras, a poder tener un modelo de desarrollo propio. Yo más bien tiendo a pensar de que lo que se ocupa, como quizás está pasando acá en Chile, son finalmente excusas para intentar tapar. Siempre es mejor echarle culpa al empedrado, siempre es mejor buscar un enemigo distinto, ¿cierto? Para intentar tapar los propios, se puede decir, las propias falencias, quizás los propios errores que se estén cometiendo en el ámbito político. Y qué mejor, por ejemplo, como acá en el caso chileno, tildar de violentistas, de terroristas a un pueblo originario que simplemente está reclamando lo que es justo. Sí, de hecho, aquí en la Argentina, en la última reforma constitucional que fue en el 94, se reconoce a los pueblos originarios como parte de la nación, por lo cual, inclusive al realizar estas acciones se está violando la misma constitución del Estado, y me parece muy interesante que remarques que los pueblos originarios son previos a los estados-nación, muchas veces desde una postura muy ignorante. Desde aquí, desde la Argentina, sectores extremistas señalan que los pueblos mapuches son pueblos chilenos, cosa que claramente es un pueblo antecesor tanto a Chile como a la Argentina. Juan Carlos, te agradecemos por esta comunicación, estaremos siguiendo el tema allí, y bueno, un saludo grande.